Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos sean todos a un capítulo especial de Fútbol en 8, gente, para hablar de la situación del Real Madrid, ya que han destituido a Xabi Alonso. Xabi Alonso ya no es técnico del Real Madrid después de los acontecimientos que han venido dándose en los últimos meses y en especial ayer tras la derrota en el Clásico en la final de la Supercopa en Arabia, precisamente 3-2 contra el Barcelona. Cierto que el Barça termina ganando con un gol de Rafinha, que hay un factor suerte involucrado, pero en realidad, por más de que había gente que decía el planteamiento de Xabi Alonso con lo que hay parece acertado, el Real Madrid dejó una mala imagen, perdió el clásico contra su rival y termina también dejando un título en el camino. Vamos a hablar de todo esto y mucho más. Como siempre, la invitación para que ustedes se unan a la conversación en los comentarios, dejándome saber si piensan que la decisión de que Xabi Alonso se vaya del Real Madrid es la correcta o no, y si esto va a ayudar o traer más problemas a un conjunto merengue que francamente deja bastantes dudas en varios aspectos. Vamos a hablar de los jugadores, vamos a hablar de la directiva, vamos a hablar del puesto del entrenador. Porque para mí, en todos lados hay un poco de culpa. Obviamente no podemos hacerlo fácil acá, que quizás fuera apuntar al entrenador, y quizás eso ha sido lo que se ha hecho, para mucha gente por lo menos, que se ha apuntado al entrenador, se ha dicho, la culpa es de él y que se vaya. Y en realidad no necesariamente es eso lo que se ha dicho. Pero yo sí creo que la figura de Xabi Alonso con el transcurso del tiempo, desde lo que vimos en una rueda de prensa inicial, de él como el entrenador del Real Madrid, a lo que veníamos viendo en los últimos meses y en las últimas jornadas y en los últimos desastres mismos del Real Madrid, era cuanto menos cuestionable, y repito, es cuanto menos cuestionable. Vamos a ver, Xabi Alonso en el Real Madrid ha tenido creo que 34 partidos, ganando 24, teniendo... sí, ganando 20... No, 32. Permítanme sacar el dato. Xabi Alonso en el Real Madrid en comparación con Hansi Flick. Me gustó mucho este tweet que ponía Mr. Chip, porque sacaba la comparación y la quiero mencionar precisamente porque creo que es muy importante para entender el contexto de por qué el Madrid está como está y también entender un poco por qué no de la realidad del Barcelona. 34 partidos de Xabi Alonso en el Real Madrid, 24 victorias, 4 empates contra el Al Hilal, contra el Rayo Vallecano, contra el Elche y contra el Girona, y 6 derrotas que vinieron contra el Paris Saint-Germain, esa derrota en el Mundial de Clubes, contra el Liverpool en Anfield, contra el Atlético en el Metropolitano, contra el Celta en el Santiago Bernabéu, contra el Manchester City en el Santiago Bernabéu y contra el Fútbol Club Barcelona en la final de la Supercopa de España que se jugó en Arabia. De la misma manera, Hansi Flick también tuvo 24 victorias en sus primeros 34 partidos dirigiendo al Barça, con 4 empates y 6 derrotas. 6 derrotas que quizás las oís y decís, hay que ganar más, ¿no? Mónaco, Osasuna, Real Sociedad, Las Palmas, Leganés y Atlético. Lo ponía Mr. Chip como creer en tu entrenador o no creer. He ahí la cuestión. No es de creer o no creer, amigo. ¿Ok? Perdóname que lo diga así. Es de a qué querés llegar y a qué querés competir. El Barcelona puede que haya llegado a una semifinal de la Champions League, pero el proyecto del Fútbol Club Barcelona está cuanto menos lejos de estar en la élite del fútbol europeo, que es un fútbol que ha venido decayendo. Puedes llegar a una semifinal de la Champions, pero al final te van a pintar la cara en esa semifinal de la Champions. Puedes estar compitiendo y ser el campeón de tu liga, pero si el nivel de tu liga ha decaído tanto, pues a lo mejor, y eso es un espejismo de a dónde estás en contraste y en comparación al resto de clubes. Y lo vimos en el Mundial de Clubes mismo. No es el mismo, no es lo mismo, perdón, ser segundo lugar de la liga, como lo fue el Real Madrid, que es cierto, ha tenido un cambio de entrenador, que ser el cuarto lugar de la Premier League, como el Chelsea. Y míralos, ya tuvieron que hasta cambiar al entrenador después de ser campeones del mundo, ¿ok? Entonces, pongo todo eso acá para poner en contexto un poco las diferentes situaciones y las diferentes quizás presiones que pueden haber dentro de cada banquillo, ¿no? ¿A qué voy con esto? El Real Madrid es el único equipo que ha ganado 3 Champions de manera consecutiva. Para muchos el rey de Europa. Lo pongo entre comillas porque es el título que le ponen, ¿no? Entonces, si el Real Madrid quiere aspirar a seguir estando en esa élite futbolística, a seguir estando ahí para competir en la UEFA Champions League, para llegar a las finales, para ganar esas finales, pues el Real Madrid necesita un proyecto que lo tenga.
Y desde la visión de la directiva del Real Madrid encabezada por Florentino Pérez Rodríguez, el Real Madrid ha construido una plantilla que debería de tener la capacidad de llegar a eso. La realidad es que el año pasado con Carlo Ancelotti quedaron cortos y les pintó la cara el Arsenal. Que a la hora de la verdad del Arsenal ya sabemos, vamos a ver si este es el año. Y que esta temporada con Xabi Alonso, desde el PSG, que la del PSG poco se le puede pedir, el hombre llevaba, ¿qué? 21 días en el cargo lo mucho. El Atlético de Madrid, el Liverpool, el Manchester City y ahora el Barcelona, te han pintado la cara y fueron superiores a ti. Y esa es la realidad. Esa es la realidad del Real Madrid. Que en los partidos grandes de los 34 que ha tenido Xabi Alonso no ha dado la talla. Puede que el Real Madrid tenga problemas con la actitud de ciertos jugadores. Puede que el Real Madrid tenga problemas con el estado físico de otros. Puede que el Real Madrid tenga problemas de que faltan piezas. Pero más allá de todo esto, una cosa no quita la otra, y es que en los 34 partidos que ha tenido Xabi Alonso, cuando han sido partidos grandes, no ha dado la talla. Y el Real Madrid quiere un equipo que le compita a todos, que dé la talla contra esos rivales contra los que vas a estar algún día, si las cosas salen bien, al final de temporada, peleando precisamente por ganar una Champions. Entonces, yo creo que los cambios que tenía que hacer el Real Madrid empezaban precisamente por darse cuenta que, por diferentes cosas de la vida, pues amigo, la realidad es que no estaba funcionando. El proyecto Xabi Alonso fue un proyecto fallido. Fue un proyecto fallido, lo veas por donde lo veas, sinceramente, y que obviamente nos demuestra lo que yo venía diciendo desde la temporada pasada. El Real Madrid carece de jugadores con actitud y con verdaderamente el estado para rendir como deberían de rendir los jugadores del Real Madrid. Carece de un entrenador con la actitud para poner mano dura y cambiar los métodos y las formas, que parecía que Xabi Alonso eso iba a ser, pero a la hora de la hora no lo fue, y esa es una de las grandes decepciones que seguramente llevó a esta decisión, sin conocer nada más, y que el Real Madrid también no ha hecho todos los movimientos que tiene que hacer para una plantilla que está necesitada. Recordemos que en este Real Madrid hay 3 defensas centrales que han tenido diversas lesiones en sus rodillas. Uno que de milagro, ayer tuvo minutos. Otro que a saber cuánto tiempo lleva jugando en condiciones no óptimas para rendir de la mejor manera. Y otro que cuántas rupturas lleva ya. ¿Cuántas roturas lleva ya Militao? O sea, de verdad, es un milagro el nivel que estaba mostrando haber Militao antes de volverse a lesionar, francamente. Entonces, hablo de los centrales como el mayor ejemplo. Pero este Real Madrid, que se le fue Kroos, que se le fue Casemiro, que se le fue Luka Modric, tiene un Fede Valverde, tiene un Eduardo Camavinga, tiene un Aurelien Tchouaméni, pero le falta alguien que controle los tempos de juego. Le falta alguien que sea ese Luka Modric en la mitad de la cancha, ese Toni Kroos en la mitad de la cancha. Y que entonces hay que desprenderse uno de los tres. Pues ¿por qué? ¿Por qué? Sinceramente, ¿por qué? Espacio tenés otros lugares donde te puedes desprender. Y este Real Madrid, yo vuelvo, lo repito y voy a insistir en esto, también le falta un extremo derecho. Le falta un extremo derecho. Le gusta a quien le guste, le duela a quien le duela. A este Real Madrid le falta un extremo derecho, un hombre que también pueda jugar de 9 y un hombre que pueda jugar de extremo derecho. Y el Real Madrid lo tenía en la plantilla y lo cedió a Lyon. Porque la única persona en este Real Madrid con la capacidad de jugar tanto de extremo derecho como de 9 o precisamente anotar goles empezando por la derecha se llamaba Hendrik Felipe. Gonzalo García es un 9 puro y hay que tenerlo en la plantilla. Pero el argumento de que era un debate de Gonzalo Hendrik es verdaderamente no entender a dónde están los problemas del Real Madrid en la delantera. ¿Ok? Gonzalo García puede ser el suplente de Mbappé perfectamente. Pero por derecha, a este Real Madrid le falta un extremo derecho. Vuelvo a lo mismo. Y ese extremo derecho tenía nombre y apellido. Se llamaba Hendrik, literal. Se llamaba Hendrik. O sea, Hendrik Felipe. Entonces, ahí el Real Madrid ha fallado. En la planificación de la plantilla, en qué sí se tiene, en qué no, en qué se va a confiar y en qué no, obviamente. Y obviamente también, vamos a decirlo, el estado físico de muchos jugadores, más allá de que la preparación física ha cambiado cuando se fue Pintus, cuando llega Xabi Alonso con su equipo,
el estado físico de muchos jugadores es lamentable, amigos. Jude Bellingham, el ejemplo más claro. O sea, ¿has visto a Jude Bellingham en los partidos hoy en día? Puede que rinda, puede que intente recuperar, etcétera. Pero desde el minuto 8 está cansado. No puede ser un atleta de alto rendimiento y estar así. Mira el bajón físico que ha tenido Vinicius. Mira el bajón físico que ha tenido Vinicius, de verdad. Solo ahí quédate. El mismo Camavinga, ¿cuántas lesiones están siendo recurrentes? Ya aparece otros jugadores del Real Madrid. Federico Valverde, sobreutilizado en toda la cantidad de minutos posibles. O sea, ¿qué se espera de verdad? ¿Qué se espera de verdad, francamente? Y aparentemente acabo de ver que también en la cantera han echado, acaba de salir esto, gracias a Rodra por la información, Rodra, periodista corresponsal del Real Madrid en ESPN, que José Luis Sánchez, entrenador del Real Madrid C, también ha sido expulsado. Bueno, no han echado su cargo. Bueno, cosas de la vida, ¿no? De igual manera, volvamos a Xavi Alonso. Xavi Alonso llegó después de un periodo en el que Carlo Ancelotti ha llegado y ha ganado 2 Champions más a su nombre con el Real Madrid. Al fin ha ganado la Liga, que era lo que le faltaba a Carlo Ancelotti para haber ganado las 5 grandes ligas. Llegó cuando todos sabíamos que lo de Carlo Ancelotti era un fin de ciclo. Era el fin de una etapa que había sido bonita, que había sido gloriosa, pero que había que salir del ciclo repetitivo de Zidane, Ancelotti, Ancelotti, Zidane, ¿no? Francamente. Se esperaba que Xavi Alonso fuera un nuevo Mourinho, porque todos sabíamos que esta plantilla necesitaba cambios, porque todos sabíamos que con la salida de Modric esta plantilla también iba a necesitar de nuevos jerarcas, y porque con las lesiones de Carvajal, precisamente, alguien más tenía que, como quien dice, subir un peldaño su rol en esta plantilla y ser uno de los líderes, uno de los pesos pesados en este vestuario con experiencia, ¿no? Es una plantilla del Real Madrid bastante joven, es cierto, pero es una plantilla que, si bien es cierto es joven, también ya tiene jóvenes que han ganado y que han sufrido con los jerarcas de hace un tiempo. Vinicius Junior mismo ganó una Champions con Karim Benzema todavía en el equipo, con Toni Kroos, no una, dos, con Luka Modric y Carlos Enrique Casemiro todavía seguía, de hecho, en el Real Madrid para esa Champions. Vinicius Junior mismo. Federico Valverde también estaba ahí. Eduardo Camavinga tuvo un rol en esa Champions. Militao, pues lógicamente ha estado lesionado. Ferland Mendy es otro de los fracasos de la planificación del Real Madrid. Pero en Carvajal, que sigue acá y que sigue teniendo un peso. En Vinicius Junior, en Federico Valverde, en Camavinga, ahí van 4 jugadores ya que algo de peso deberían de tener en el vestuario. ¿Ok? ¿Y qué pasa si uno de esos jugadores que algo de peso debería tener en el vestuario, precisamente, se desconcentra? Si uno de esos jugadores también, si te querés ir viendo otro, vamos línea por línea, pasa lesionado. 2 de esos jugadores, de hecho, pasan lesionados y se alejan un poco del vestuario, porque son cosas que pasan en la vida. ¿Qué pasa si el otro de esos jugadores también acaba siendo el capitán del Real Madrid, pero no le gusta en la posición en la que lo ponen a jugar, o se empiezan a filtrar cosas que no son? Y ahí están las consecuencias de todo, amigos. O sea, no había jerarquía en este vestuario, francamente. No la había. No la había, así es simple. No la había. No la había y eso le ha salido muy caro a Xavi Alonso, que ha tratado de imponer sus ideas a un grupo de, si lo querés ver así, jugadores que todavía son niños. El Real Madrid que gana la 10ª, el Real Madrid que gana las 3 Champions seguidas, no es un Real Madrid que de repente eran todos superestrellas y así vamos a ganar todo. No, es un Real Madrid que se tuvo que formar. ¿Cuántos años pasó el Real Madrid sin ganar una Champions antes de llegar a ganar la 10ª? ¿Cuánto sufrió el Real Madrid en esa eliminatoria con José Mourinho, precisamente, que los dejaba fuera de la Champions League? Es un Real Madrid que tuvo una etapa de curtimiento. Y una etapa de curtimiento, precisamente una etapa de formación, es una etapa que puede ser dolorosa por momentos pasarla. Si tú sos un aficionado al Real Madrid y querés ver a tu equipo ganar y creciste encima viendo al Real Madrid ganar 3 Champions, hacer las remontadas históricas y todo, y ves y entendés lo que es el Real Madrid de hoy en día, pues vas a decir, ¿sabes? Hay algo malo. O, puchica, ¿qué está pasando? Pero aquí es donde, desde mi perspectiva, viene lo interesante, ¿no? Decir que el Real Madrid
no está obligado a ganar simplemente porque está en un proceso de formación, quizás me parece la cosa errónea. Porque una cosa es estar en un proceso de formación donde se va viendo el progreso, donde se va viendo el crecimiento, donde se va viendo la formación de los jerarcas. Y otra cosa es estar en un proceso de formación donde no se ve un plan claro, donde no se ve una estructura, donde los jugadores definitivamente no están cómodos, aunque los jugadores ahorita lo menos que necesitan es comodidad, pero cómodos en el sentido de tácticamente hablando, y un proyecto que, como te digo, se pone nublados, de cara a futuro. Y eso es lo que acabó pasando con el proyecto Xavi Alonso. Xavi Alonso tenía un proyecto que a lo mejor ilusionaba. A lo mejor y el proyecto Xavi Alonso generaba cierta ilusión y esperanza de que al fin este Real Madrid iba a hacer ciertas cosas diferentes y que el Real Madrid iba a estar preparado para afrontar a cualquier equipo, a cualquier circunstancia y ganarla a cualquiera. Eso era lo que en papel parecía. Lo que acabó pasando fue completamente... Y eso todos lo sabemos. Perdón, que si se me arruinó el micrófono ahí. Lo que acabó pasando fue completamente distinto. ¿Ok? Entonces, vámonos al clásico. Vámonos al clásico porque obviamente, nos guste o no, seas fan de Vinicius o no, la situación de Xavi Alonso empeora muchísimo después de lo acontecido en el clásico. El clásico de Liga, en el Santiago Bernabéu, Vinicius Junior estaba siendo el mejor jugador del partido. Punto. Un penal que no le terminan pitando al final, generado. Desequilibrante totalmente, tenía la defensa del Barcelona mareada, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cambia, Xavi Alonso, que está en el derecho de cambiar a quien quiera, al final es el entrenador y supone tener la voz y el mando. Pero es un cambio completamente sin sentido el que hace. Porque ¿por qué vas a quitar a Vinicius si está siendo el mejor del partido y todavía no tenés el partido asegurado? ¿Por qué? No lo entendió uno desde la televisión, no lo entendió tampoco Vinicius en el estadio. Vinicius se enojó, Vinicius hizo lo que hizo, Vinicius tuvo una reacción que no era la apropiada, se fue al vestuario diciendo de todo y te dabas cuenta que a pesar de que el Real Madrid había ganado ese partido, algo se había roto. Y eso yo lo dije también ese día, algo se rompió. Y precisamente que algo se había roto. Sabíamos que después habían choques en la relación entre Vinicius y Xavi Alonso, ¿no? ¿Por qué? Perdón, porque tenían diferentes formas e ideas y visiones de ver el fútbol y de ver las cosas. Y pasó que esa reacción de Vini pidió perdón, pasó que Xavi Alonso aceptó ese perdón de Vini, pasó que no hubieron más consecuencias, que no hubo banquillazo a Vinicius en el siguiente partido, etcétera, etcétera, etcétera. Y que dijeron los jugadores, bueno, entonces no tiene voz y mando. No tiene voz y mando. ¿Y aquí quiénes fallaron entonces? Falló Xavi Alonso en no poner algún tipo de sanción a esa reacción de Vinicius para demostrar su autoridad, perdón. Falló también Vinicius en la reacción, más siendo uno de los llamados a subir un peldaño su rol en este vestuario del Real Madrid y a tratar de ser un líder. Y falla con falla equivale a detonante. Y desde ahí empezaron varios de los problemas que venían en esta etapa de Xavi Alonso. Vámonos también a la hora y la verdad de Xavi Alonso. Xavi Alonso parecía que confiaba en Arda Güler. Parecía que la historia del turco con el español iba a ser muy diferente a la historia que tuvo con Carlo Ancelotti. ¿Qué pasaba a la hora y la verdad en los partidos importantes? El cambio fácil de Xavi era sacar a Arda Güler. ¿Por qué? Porque él nos iba a quejar. Porque verdaderamente creía Xavi que lo mejor era cambiar el esquema en esos momentos. O sea, si tu esquema pasa por un jugador y a la hora de la hora, en los momentos decisivos importantes, ese jugador es el cambio número 1 o el cambio número 2, perdona, pero entonces todo tu esquema cuelga de algo muy frágil, sumamente frágil y extremadamente frágil. Vámonos también al caso de Rodrigo. Se queda o se va o se queda. Todo el verano era esa la incógnita. Lo meto de titular, después ya no juega.
Ok, cosas cuanto menos interesantes. Después vuelvo a confiar en él, le doy la cantidad de oportunidades necesarias a Rodrigo. Y Rodrigo en el último mes de la etapa de Xavi Alonso en el Real Madrid ha sido quizás el jugador que mejor le ha respondido. Pero seamos sinceros, el colmo fuera que siguiera sin responderle Rodrigo, con la cantidad de oportunidades que Xavi Alonso le ha dado. ¿Y cuánto vaya a durar este buen momento de Rodrigo? Pues vuelve a ser una pregunta cuanto menos interesante, porque la constancia de Rodrigo en las últimas temporadas no ha estado ahí. Y obviamente que cada persona es un ser humano, que estos jugadores son seres humanos, ¿sabes? Que tienen sus problemas. Y está bueno que se tomen el tiempo de tratar de encontrar soluciones, de afrontar esos problemas, ¿no? Eso no lo estamos negando. Pero más allá de eso, pues entender que son atletas de alto rendimiento y que a veces a lo mejor no estás para lo que exige tu profesión y tu rol en ciertos clubes, pues también es una realidad que hay que pasar. Y esa es la realidad en el Real Madrid. Que la actitud de muchos jugadores, la actitud de muchos profesionales, la actitud de muchos de estos niños que soñaban con vestir la camiseta del equipo blanco, es ahora creer que si son tan buenos que el Real Madrid lo fichó, simplemente con ponerse en la cancha, ponerse el uniforme y saber que te llamas como sea que se llame la superestrella, ya debería ser suficiente para ganar. Y la realidad es que el nivel del fútbol que ha bajado tanto, que se ha hecho mucho más equilibrado también y competitivo entre equipos quizás de inferior nivel a equipos de la élite, es que ahora no se gana, si nunca se ha ganado simplemente por llamarte estrellita 1, estrellita 2, estrellita 3, etcétera. Ahorita muchísimo menos. Porque los equipos de un poco menor nivel, o de media tabla, si lo querés decir así, confían en que tienen lo necesario para competir, para complicar a los equipos de más arriba, y vemos ese balance, vemos ese nivel, vemos un fútbol que también tácticamente, una mala jugada táctica y estás fuera. Entonces, amigos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Obviamente, como pueden oír a lo largo de esto, yo le he tirado mucho a los jugadores. Sí. Creo que los jugadores tienen una gran parte de culpa de lo que está pasando en este Real Madrid. Eso no lo voy a negar y me mantengo firme en esa creencia. Creo que la directiva también tiene algo que ver. Sí, creo que la directiva también tiene algo que ver. Pero yo sinceramente creo también que el proyecto que la directiva ha montado, con Dinhausen, con Álvaro Carreras, con Fran García, con, bueno, vámonos unos años atrás, Chouameni, Camavinga, Valverde, etcétera, tiene nombres y tiene jugadores que sí están dispuestos a crecer, a formarse, a construir, a mejorar. Son nombres con el talento, la capacidad y la verdaderamente oportunidad de llegar a ser superestrellas, de llegar a ser jugadores capaces de tener la talla Real Madrid. Porque como vuelvo y repito, hay un proceso de formación. Lo que pasa es que es un vestuario que está tan enfermo que le tenés que cambiar esa mentalidad. O sea, necesitas a un tipo que le cambie la mentalidad a estos jugadores para entender que el que no está dispuesto a crecer, a mejorar, a darlo todo, a entregarse, a cometer errores y aprender de ellos, el que no está dispuesto a hacer eso, el que no está dispuesto a crecer como futbolista, como líder en el vestuario y como jugador del Real Madrid, pues está fuera. Y eso era lo que se esperaba de Xavi Alonso, pero a la hora de la hora, en los momentos que tuvo la oportunidad de hacerlo, no lo hizo. Son jugadores, como te digo, que les faltan cosas, que les falta carácter, que les falta actitud, que les falta fútbol a lo mejor. Ok. Pero si el problema y una de las enfermedades que estamos detectando en este vestuario está en los jugadores, pues necesitan un entrenador capaz de hacer esa cirugía. Y si no lo oyen y quieren seguir enfermos, problema del jugador y a la calle. Y volvemos a reestructurar con los que verdaderamente quieran, que yo no dudo que más de alguno en este vestuario sí que lo quiera. De verdad. ¿Sabes?
Porque lo que vimos ayer del Real Madrid en la final de la Supercopa es un claro ejemplo de esto es lo que hay. O sea, es cierto que el Madrid iba 2-2 al descanso. Dios sabe lo que pasó en ese tiempo añadido, francamente. Pero más allá de eso, más allá de esto, gente, o sea, el Real Madrid, después de que Rafinha metió el gol, ¿cuánto tiempo le tomó verdaderamente recuperar la pelota? Del primer gol estoy hablando. ¿Cuánto tiempo le tomó recuperar la pelota y volver a crear una ocasión de peligro antes de la que Vinicius tiene, que al final es una individualidad más, perdón, que termina salvando al Real Madrid en ese momento y metiéndole un partido? ¿Cuánto tiempo? El Real Madrid, por buena parte del tiempo después de la primera parte, después de que Rafinha metiera el gol, quizás la posesión estaba, ¿qué? ¿85-15 a favor del Barcelona? Y no es tener la pelota por tenerla y dar pases en horizontal y que te digan, no tenés la posesión, qué malos sos, no. Pero es que el Real Madrid metió un bloque bajo ayer, Xabi Alonso, que quizás ahí es donde varios dicen, no lo culpo porque es lo que se tenía, pero, perdón, un bloque bajo contra un Barcelona, que tampoco es que esté en su mejor nivel, vuelvo y repito eso, hago énfasis en eso. Un bloque bajo contra un equipo que a lo mejor y te puede competir, que te lleva hambre, pero que es tu rival y que tú sabes que tenés el talento para competirle y que después no tengas la pelota a punto, o sea, deja una imagen muy mala. Y al final esa imagen, pues le terminó saliendo cara a Xabi Alonso. Y lo que pasó luego en la premiación de Xabi Alonso diciéndoles hagamos el pasillo, Mbappé no, hagamos otra cosa. Y se van todos a lo que dice Mbappé. ¿Quién manda entonces acá? ¿Quién manda entonces acá? ¿Mbappé? ¿Los jugadores? ¿O el entrenador? El entrenador, y con el entrenador me refiero a Xabi Alonso, ya había perdido al vestuario. Por más de que los jugadores dijeran que estaban con él, porque los jugadores en lo profundo saben que la culpa de ciertos desempeños que se están dando es de ellos mismos. Por más de que los jugadores decían que apoyaban y que tácticamente Xavi lo intentaba trabajar, pues Xavi nunca volvió a recuperar el vestuario. Y esa es la realidad. Y entonces, un cambio era necesario. Un cambio era necesario y el cambio pasa precisamente ahora por Álvaro Arbeloa. Vamos a ver cómo le va a Arbeloa. No tiene un reto fácil. Se habla mucho de que Álvaro Arbeloa va a tener una visión y una forma de liderar similar a la de Carlo Ancelotti. No sé si es lo que necesita el Real Madrid. Espero más, sinceramente, que Xabi Alonso y que Álvaro Arbeloa tenga una forma similar a la que él mismo mencionaba que tenía José Mourinho. Porque yo sigo insistiendo que este Real Madrid lo que necesita es volver a pasar una fase a lo José Mourinho. Que a lo mejor y Mourinho ya no tiene la energía para hacerla. A lo mejor, no sé, eso lo dejo para que cada quien lo piense. Pero Álvaro Arbeloa, pues vamos a ver lo que hace. Vamos a ver lo que hace. Y vamos a ver precisamente cómo le va el Real Madrid en lo que queda de temporada. Porque el desastre del Real Madrid es una temporada sobresaliente en otros equipos. Volvemos a lo mismo. Está a 4 puntos en la Liga del Barça. Está séptimo en la Champions League ahorita con clasificación directa. Tiene partido contra el Albacete en Copa del Rey. Sigue vivo. Eso es a lo que voy. Entonces vamos a ver, amigos, cómo le va al Real Madrid de ahora Álvaro Arbeloa. Su opinión, como siempre, la leo en los comentarios. Suscríbanse, por favor, al canal si no lo están. Sigan el podcast en Spotify. Saludos, amigos. Vivan, sonríen, amen y sean felices. Saludos y nos vemos cuando la vida y la número 5 haga que nos volvamos a encontrar. Chao, chao.